Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el título propuesto es Con Caravaggio. Volvemos otra vez al gran maestro Caravaggio, que nos habíamos quedado en podcasts anteriores, para seguir contándoos un poco de su vida y de su magnificencia y de la excelencia de sus obras y también de lo desconocido que es. Hace pocas semanas pues sucedió un hecho que me llamó bastante la atención en un pueblo al que le tengo mucho cariño y al cual visito su yacimiento de la Villa Romana. Me estoy refiriendo al Salar, en Granada, porque de esto que estoy hojeando la prensa y me encuentro que el pueblo del Salar levantado en armas, no era así el levantado en armas exactamente, porque aquí lo de las armas afortunadamente está muy restringido, pero que se había alzado contra algo. Y digo, uy, el Salar, pues que es una cosa que habrá pasado, y sí que está pasando una cosa importante. Y había una foto de todos los vecinos allí que estaban, la foto estaba tomada de la espalda, de sus espaldas, y estaban todos enfrente del ayuntamiento allí con pancartas, pero tampoco se veía mucho lo que era. Y ponía debajo, el pueblo del Salar no quiere perder su patrimonio. Y dije, uy, me voy a meter a ver esta noticia porque verdaderamente el pueblo del Salar tiene la gran Villa Romana, que están apareciendo cosas muy interesantes en lo que son esculturas y en lo que son el gran mosaico, que ya os he ido narrando en diversos podcasts. Y entonces, además es un tema que me enloquece, es un pueblo muy agradable. La gente es simpaticísima y tiene un cariño a lo que están descubriendo increíble. Y tuve la suerte este año de estar el día 28 de agosto, cuando descubrieron casi 5 metros de mosaico, donde apareció un león ahí rampante, precioso, y el que probablemente fuera el dueño del domus, o igual era un senador, o igual era un simple pariente de alguna importante autoridad romana de la zona de Granada, que se hizo allí su villa, una villa espectacular y excelente que os recomiendo a todos visitar. Entonces estuve viendo allí y claro, esto decía, a ver si están aquí desvalijando, hacia pasar alguna cosa. Y no era exactamente, pero sí que les afectó mucho. Bueno, en esta excavación, pues aparte de que salen tejas, monedas, columnas, pues han ido apareciendo en los sucesivos años 3 Venus, 3 representaciones de la diosa Venus, pequeñitas son pues de 1 metro y algo, que eran las que adornaban probablemente el triclinium o alguna de las partes nobles de la casa, donde había ninfeos, donde se dedicaba a las ninfas, donde había entradas de agua, pequeñas cascadas, fuentes, todo ese tipo de cosas. Pues por allí estaban estas Venus. Primero aparecieron, yo ya la primera vez que visité el yacimiento había 2 Venus y luego ya apareció una tercera. Entonces, como en Granada ha tenido durante bastantes años tuvo durante muchos años un importante museo arqueológico donde la colección de piezas que había era muy increíble. Pero creo haber leído que hubo un movimiento como de tierras o de algo así en la parte
de atrás del edificio del museo, entonces tuvieron que hacer un corte del terreno, hacer un saneamiento, pues todas estas cosas, porque se trataba, estaba el palacete que donde estaba la colección era un palacete antiguo. Claro, todas estas cosas exigen muchísimo mantenimiento y hace 40 años pues no eran las cosas como ahora. Ahora ya se hace el pilotado, ahora se hace los dobles tabiques, bueno, mucho. No me voy a meter en todo lo que es la arquitectura, que no es un tema que domino porque no soy arquitecto. Entonces el museo ha estado cerrado un montón de años. Puede que haya estado cerrado, no sé si 8 o 11 años, pero nada. Y claro, cuando iban saliendo piezas interesantes, antiguamente pues el Estado entraba de oficio, porque hay una ley aquí que lo que es del subsuelo es del Estado. O sea, si tú encuentras una mina de oro en tu terreno no es tuya. El subsuelo es del Estado y te daría una concesión administrativa si llegabas a un acuerdo con él, que lo más probable es que te quitara la mina de oro. Pero también si salen tesoros o salen estas cosas, el propietario es el Estado. Y entonces te justiprecia y te da como si dijéramos un premio, ¿no? Imagínate, ahora apareció un tesoro de monedas de oro romanas, pero grande, de miles de monedas. Entonces me imagino que a los que estaban con la excavadora y lo sacaron, pues les habrán dado una compensación no lo sé. No lo sé cómo funciona esto y sería aventurado deciros cantidades. Entonces, como el museo estaba cerrado, cuando iban apareciendo piezas en Granada, pues más o menos que decía, me vais a traer, voy a coger las piezas, las voy a traer aquí al museo y al final van a estar en una caja, porque hay tantas piezas que no podemos exponerlas. Y no podemos exponerlas entre otras cosas porque estamos en obras. Ya el año pasado han hecho dijéramos una apertura parcial de lo que es el edificio. Edificio que tiene, me estuvo diciendo la persona que estaba allí en la recepción, una señora, o señorita, no sé lo que era, porque luego también esto es una cosa rara, porque es el único museo que no depende de la Junta de Andalucía en Granada, sino que depende del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura pone ahí hombres de paja, políticos, todas estas cosas de las puertas giratorias, pues todo eso. Entonces estaban muy molestas porque para todo lo que había sido el parón que había tenido el museo, pues solo habían arreglado la planta baja con exposición de piezas romanas, íberas y de lo que era la prehistoria. Obras de altísima calidad, pero de altísima calidad, increíbles y que merece la pena visitarlas. Pero claro, esto ha dado paso que ya, como son las salas romanas, pues sigan ampliando las dependencias dedicadas a las joyas que van apareciendo. Y claro, 3 de esas joyas son las Venus de El Salar. Y entonces se las han querido llevar y se las han llevado finalmente al Museo Arqueológico de Granada para restaurarlas, exponerlas y ponerlas en valor. Y esto pues ha dejado pues en unos primeros meses como muy desanimados a lo que eran los salareños, la gente del Salar, que veía aquello pues como que se les quitaran un tesoro. Yo siempre tengo la teoría, claro, un mosaico, un yacimiento no se puede levantar, aunque se ha hecho, aquí se han hecho auténticas bestialidades de levantar mosaicos enteros y trasladarlos a los museos y allí se ha quedado pues un solar vacío, ¿no? Ahora ya hay afortunadamente la tendencia de que si un yacimiento aparece un mosaico, como están apareciendo constantemente y de gran calidad, lo que va haciéndose es ponerse en valor el yacimiento. Entonces se techa, se pone un tejado encima, se musealiza lo que es el recorrido por dentro de lo que es el yacimiento y tú puedes ver in situ, como lo veían los antiguos romanos que lo hicieron, pues estás viendo el mausoleo. Así que espero, si tienen un poco de buen gusto, no sé si la palabra es un buen gusto, de decencia histórica, que por lo menos hagan unas copias de igual, no va a ser de igual calidad, ¿no? Pero de lo más aproximadas para que continúen en el ayuntamiento, que era donde estaban.
También, claro, te dicen, no, es que si están unas Venus ahí son tan valiosas que si la roban, luego ¿qué pasa? Luego perdemos patrimonio, nos aparecen en un museo de no sé dónde, de por ahí, de estos países saudíes, y luego ese es un lío porque estos te pelean, bueno, en fin. Y luego todo el círculo que hay de gente que se dedica, que le hace mucha ilusión tener una escultura romana en el salón. ¿Por qué no van a un museo y la ven? Si yo no puedo entenderlo. Pero bueno, yo no tengo el dinero para meterme en ese mundo iluminado de los coleccionistas de arte antiguo. Y todo este pensamiento pues me estaba diciendo que qué importante es que los pueblos defiendan su parcela de patrimonio histórico, y hay mucha gente que lo hace verdaderamente muy bien, muy bien. Hay muchas ciudades que hay que quitarse el gorro, como decimos aquí, porque lo que hacen de potenciar su arte, su presencia, sus cosas es increíble, y lo ponen en muy buen valor, le hacen una señalética muy digna. Cualquiera va allí, puede encontrar los sitios, tienen pequeñas guías, ya en cualquier pueblo, aunque cualquier pueblo que sea pequeño. Así que espero que en el Salar sigan apareciendo muchas cosas. No sé qué criterio tendrán. Si algún día aparecieran muchas, me imagino que tendrían que hacer casi obligatoriamente un pequeño museo donde está el yacimiento. Pero claro, esto está empezando. Tenemos la suerte de estar viendo salir un yacimiento íntegro y de poder disfrutarlo. O sea que este es un poco lo que me movía a iniciar este pequeño introito. Y también recordándoos, antes de entrar a Caravaggio, que muchas de las obras de Caravaggio, pues nos ha pasado la cosa contraria, ¿no? La cuestión contraria, que han sido cuadros porque muchos estaban metidos dentro de retablos en pequeñas iglesias, y a Caravaggio no se le ha valorado hasta los últimos años, que se han quedado allí. Entonces tienes que ir allí sí o sí para ver las obras romanas, por ejemplo, y luego muchas obras que tampoco están en museos, que son importantes, pero no los han considerado unas obras tan excelsas, y están ahí, pues vamos a decirlo, detenidas en el tiempo en museos que a veces no son los más importantes, pero ya los museos importantes sí que han puesto en valor al gran maestro Caravaggio. Nos habíamos quedado en Roma con él en los años 1592-1593. Aunque suponemos que estaba en esa época ahí, no está respaldado por fuentes históricas, y sin embargo lo que sí sabemos que en 1594 fue definitivamente un invitado de Monseñor Gandolfi Pucci de Recanati, a quien apodó Ensalada Monseñor, pues la única comida que le proporcionaba era la ensalada. Según las fuentes, Caravaggio allí a lo que se dedicó era a pintar retratos y hacer copias de devoción de las vírgenes, que era en el mercado en el que se movían todos los eclesiásticos, de tener siempre vírgenes y santas para la devoción en los palacetes romanos. De 1595 a 1596 empezó a entrar en el ambiente artístico romano, donde conoció al ya conocido pintor siciliano Lorenzo Carli, que en ese momento tenía un taller en la Vía de la Scorfa, y donde el joven Caravaggio, el joven Meresi, encontró trabajo y un sitio donde poder pintar. Y gracias a él conoció al joven siciliano Mario Miniti, que se convirtió en uno de sus amigos más cercanos, al menos hasta principios del siglo XVIII, cuando los Miniti regresaron a Sicilia. Dejando el taller de Carli dedicado a producciones más modestas del mercado, tuvo una breve asociación con Antividuto Gramática, y luego asistió durante unos meses al taller del pintor Giuseppe Cesari, que para nosotros es el Caballero de Arpino. El Caballero de Arpino hace poco ha estado alguna obra de él. Bueno, hay una obra de él en Madrid, en el Museo Thyssen, que es preciosa, y hay también otra, trajeron, no sé si está allí o la trajeron
para la exposición Nápoles en Osuna, en la Colegiata de Osuna. Caballero del Pino vive de 1568 a 1640 y es uno de los principales exponentes del manierismo tardío. Por una corta enfermedad, Maresi fue ingresado en el Hospital de la Consolación, terminando así la relación que tenía con el Cesari. En este periodo, Caravaggio probablemente fue empleado como pintor de bodegones y partes decorativas de obras más complejas, pero no hay evidencia de ello. Una hipótesis sin ninguna evidencia es que Caravaggio pudo haber hecho los rosetones decorativos de la capilla de Olgiati en la Basílica de Santa Praxedes en Roma, una capilla entonces con frescos que estaba pintando el propio Caballero d'Arpino. Tras el hospital, gracias a su amigo el pintor Constantine Spata, en 1597, Maresi conoció al cardenal Francesco Maria del Monte. Francesco Maria del Monte es uno de los iconos de las familias patricias, vamos a decirlo, de las que aportaban cardenales de una manera continuada, que vive de 1549 a 1627, un hombre de gran cultura y un entusiasta del arte que le encanta la pintura y que al verle a Caravaggio empieza a pintar obras. El joven lombardo entró entonces en su servicio, permaneciéndose con él pintándole obras al menos durante 3 años. Del Monte, según el autor Bellori que lo investiga, redujo a ser, vamos a decirlo, a ser un honrado caballero. O sea que este hombre venía de unos ambientes muchas veces de los pintores que eran muy sórdidos, y entonces este ya vivía en casa de un cardenal, se vestía elegante y alternaba con gente de una capa social, por decirlo de una manera más alta. La fama del artista comenzó a elevarse dentro de las salas se llamaban salas de estar, pero en el fondo eran los salones donde se juntaba la alta nobleza romana, y el ambiente se vio pues profundamente sacudido porque su pintura ya era totalmente revolucionaria y inmediatamente pues se convirtió en el centro de las discusiones y de acaloradas controversias, que decían, es que pinta excesivamente, es muy osado en los movimientos, en los volúmenes, parece que son esculturas en vez de ser cuadros lo que hay dentro de sus grandes lienzos. Y gracias a los encargos de su influyente y iluminado de alguna manera por el arte prelado, Caravaggio cambió su estilo, abandonando ya los pequeños lienzos y los retratos individuales y esos pequeños cuadritos de la devotio, y empezó a dedicarse a la realización de obras complejas, con grupos múltiples, con personajes descritos en episodios bíblicos y específicos, y una de las primeras obras de este periodo es El descanso durante la huida a Egipto. Ya sabéis que es esa representación de la Virgen, el niño, San José, el burro, una palmera de dátiles que les alimenta, todo este tipo de cosas. A los pocos años de pintar este cuadro, su fama creció mucho y Caravaggio se convirtió en un mito viviente para toda una generación de pintores que exaltaron su estilo y exaltaron sus temas. En 1599, Caravaggio, con la ayuda del cardenal Francesco Maria del Monte, recibió la primera comisión pública para 3 grandes lienzos que se colocaran dentro de la capilla Contarelli, en la iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma. Las pinturas de Caravaggio que le encargaron hacer eran sobre episodios de la vida de Mateo, su vocación y su martirio. El martirio de San Mateo ahora hay que ir a verlos allí, también estos cuadros no salen, son lo que pasa, que eran cuadros expresamente hechos para estos retablos de la capilla y se mueven muy poco. Yo no sé si se han movido alguna vez, pero se mueven tan poco como el de Nápoles, aunque creo que igual alguna vez más sí que han salido de allí. El martirio de San Mateo es la primera tela realizada por Caravaggio para la capilla, porque pintó 2 y luego
sumó un tercero. Respecto al resto de composiciones, resultan más sobrecargadas con una maraña de cuerpos que recuerdan el manierismo, y los cuerpos desnudos también son una clara derivación de la escultura que estaba viendo él en Miguel Ángel. En la escena, el santo, Mateo, es arrollado por un soldado etíope mandado por el rey Hirtacus para impedirle continuar con su obra de proselitismo cristiano, mientras un ángel se asoma desde una nube para ofrecerle su mano, símbolo del martirio, para subir su alma o para subirle al cielo. La multitud alrededor asiste horrorizada, y entre la gente se identifica a un hombre con barbas y bigotes que algunos dicen que podría ser Caravaggio. Digno de señalar es la escena entera, que está rodeada de oscuridad, que es el gran punto que tiene Caravaggio, ese tenebrismo, fondos negros, las figuras les ilumina una luz indirecta, son tan escultóricas que saltan del cuadro y nos dan un fogonazo vital y de movimiento increíble. Como os digo, este oscuro ya lo empleará siempre y en todo momento Caravaggio en sus obras. En la vocación de San Mateo, el motivo principal es el simbolismo del rayo de luz que proviene de una ventana escondida. Es la luz de Dios junto a las figuras de Jesús y de San Pedro, que se dirige hacia San Mateo. Es en el momento de la llamada de Jesús. Mateo era un publicano, es otro de los temas, un recaudador de impuestos, y el encuentro con Jesús lo lleva a abandonar esa vida de pecador, de recaudador. Y Caravaggio transforma este episodio de una escena de los tiempos de la vida de Jesucristo en el ambiente que parece de una taberna romana en aquellos años. Su pintura adquiere un carácter cada vez más dramático, hecha de luces y sobre todo de sombras, un crudo realismo que nos recuerda que lo sagrado tiene un lugar lejano en el tiempo y en el espacio, un lugar lejano en el tiempo y en el espacio, sino que siempre está presente con nosotros. Claro, él no tenía el contraste histórico, entonces él ponía a los personajes muchas veces vestidos pues como los que estaba viendo él en Roma en aquella época. En menos de un año el pintor completó las dos obras que abrieron su éxito, pero un éxito inusitado, por lo que inmediatamente tuvo otras tareas importantes. Primero, un encargo del comerciante Fabio Nuti por un cuadro identificado como La Natividad con los santos Lorenzo y Francisco de Asís, que ahora se conserva en Palermo, y durante mucho tiempo se pensaba que había sido pintada en Sicilia. Para la Basílica de Santa María del Popolo en Roma, y por orden de Monseñor Tiberio Cesari, que había financiado la capilla de la iglesia, la capilla Cesari se denomina, le encargaron también dos pinturas. La Crucifixión de San Pedro, que la pinta en 1601, y en la que capta el momento en la que los tres verdugos romanos van a colocar al mártir Pedro con los pies arriba y la cabeza para abajo, siguiendo los deseos del propio San Pedro, ya que según cuentan las fuentes, el santo no se sentía digno de ser crucificado como el Señor. Y a pesar de la ausencia de sangre, nuestro protagonista se le ve que no está libre de dolor, pero es un dolor más espiritual que otra cosa, es una tensión ante el hecho de la crucifixión que se va a producir. Y la cruz no sabemos de dónde viene, pero ilumina violentamente el rostro y el cuerpo, y es otra vez el culto a la penumbra, que en el fondo lo que hace es ayudar a resaltar el dramatismo de la obra. Y otra de las obras de esa época es la conversión de San Pablo, que está en Odescalchi, en la Balbi Collection de Roma, que es una obra de 1600, es un poco anterior. Al mismo tiempo, Francesco Contarelli, nieto o hijo legítimo de Matteo Contarelli, otro cardenal, en 1602 le pidió que hiciera el tercer lienzo para San Luis de los franceses, con la obra San Mateo y el Ángel. Y el pintor, a pesar de conocer el gusto de sus clientes,
eligió temas populares que expresaron una dimensión real y dramática en el desarrollo de los acontecimientos, representando muchas veces los valores espirituales de la corriente pauperista o de los pobres que había dentro de la Iglesia católica. La primera versión de San Mateo y el Ángel, que fue destruida en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue rechazada, según la explicación que da el pintor y biógrafo Giovanni Baglioni. La noticia, que se cree que es fiable hasta todo el siglo XIX, luego fue también negada por Luigi Spezaferro en el año 2000, pero bueno, la idea primera es que no les gustó. Y el distinguido académico, ha demostrado que la primera versión extraordinaria de Mateo y el Ángel era un altar para colocarse provisionalmente en la capilla en espera de que terminara la obra. Y el lienzo era un lienzo temporal y no solo permitió a los presbíteros oficiar la misa de una manera más digna, sino que ofreció a Caravaggio la oportunidad para mostrar sus habilidades con la esperanza de recibir, como luego así sucedió, la comisión de la Iglesia de San Luis de los franceses en el hoy conocido como el ciclo de San Mateo. O sea que probablemente esta fue la primera de los 3 cuadros de Caravaggio que nos conserva este momento todavía, que conservamos allí en Roma. Cuando Caravaggio le fue encargado la decoración de la capilla Contarelli, la primera versión de San Mateo y el Ángel fue sustituido por la que hay ahora, aún en el mismo sitio. Y en el caso de Mateo y el Ángel, por lo tanto, no era negativa, sino que era una sustitución ya prevista. No era que se negara que se hiciera esa obra, sino que había puesto una obra que sabía que luego la que tenía que quitar, porque la obra al final era otra la que iba a poner. Esto ha traído unos líos tremendos a la hora de la interpretación del momento cuando se creó la obra. El marqués Giustiniani, un rico banquero de Génova en la corte papal, así como vecino también del palacio del cardenal del Monte, ya que vivía en el Palacio Giustiniani con su hermano el cardenal Benedetto Giustiniani, fue un protector de Caravaggio durante muchos años. Recogió muchas de sus obras y contribuyó en gran medida a la formación cultural del pintor. En más de una ocasión, gracias a sus influencias ramificadas, logró salvarlo de los grandes problemas legales en los que a menudo estaba implicado por su disposición agresiva. También mucho vendría por lo que bebían estos. En el caso de la muerte de la Virgen, el cuadro pintado en 1604, que se encuentra en el Museo del Louvre, esta obra es colosal, bueno, como todo lo de Caravaggio, encargado para la iglesia de Santa María de la Scala de Roma, fue una obra que escandalizó y se rechazó. Es una figura de la Virgen presentada con el vientre y los pies hinchados y fue considerada indecente por los carmelitas Scalzi, que eran los que tenía la iglesia, que rechazaron la pintura. Y bueno, se ha salvado de alguna manera también porque se conserva en el Museo del Louvre. Así que en lugar de una muerte ahogada, el vientre hinchado sugirió un embarazo que por supuesto hizo que la representación se considerara aún más escandalosa. Y de esta obra hay un boceto realizado por Meresi de la única figura de la Magdalena lacrimosa o llorosa, colocada en la parte inferior de la Virgen, y el recorte de esta sola figura del mismo tamaño se le reconoce como la Magdalena lacrimosa. La obra de Caravaggio fue eliminada y reemplazada por una pintura de Carlo Sarace, que vivió desde 1579 a 1620, que representa el mismo tema. Pero a pesar del rechazo, el lienzo de Meresi fue inmediatamente referenciado y apreciado, nada más y nada menos que por Pedro Pablo Rubens. Pedro Pablo Rubens vivió en 1577-1640, y este famoso pintor flamenco que estaba en Italia en ese momento como pintor de la corte al servicio de Vincenzo Gonzaga. Los Gonzaga eran los que eran amigos de nuestro emperador, muy unidos a la historia de nuestro país. Y Rubens, que también tenía la
la tarea de enriquecer la colección del duque de Mantua, sugirió a Vincenzo Gonzaga, que comprara La muerte de la Virgen por la considerable suma de 300 escudos, y la pintura comprada para Rubens entre enero y abril de 1607 entró en una parte de la rica pinacoteca de Gonzaga después de los problemas que había tenido financieros que todavía tenido en la casa. El duque Vincenzo II, cuarto hijo de Vincenzo I y heredero del título ducal a la muerte de los demás hermanos, también perdió su fortuna y vendió la excepcional colección familiar. Parte de la misma fue adquirida por Carlos I de Inglaterra, y después de la decapitación de Carlos I, las pinturas de la colección de Gonzaga fueron compradas por el financista y coleccionista Edward Habach y posteriormente por Luis XIV, y la pintura de Caravaggio permaneció en París, donde destaca en lo que es el Museo del Louvre, en la Galería de los Italianos. Ya veis un cuadro rechazado, la de vueltas que pudo dar. Pero una de las cuestiones que más ha distinguido a Caravaggio, bueno, aquí hay mucha literatura que puede ser cierta de que él era homosexual y tenía muchos amantes, eran los cardenales que había en Roma, o los hijos de cardenales, o los sobrinos, todo eso. Son cosas que indudablemente no se reflejaban, aunque pues muchas veces se podían intuir de que eran ciertas. Y durante su estancia en el palacio de Madama, que se llamaba, que era el hogar del cardenal del Monte, el 28 de noviembre de 1600, Merezzi hirió con un palo a Geronime Stampa da Montepulciano, un invitado noble del prelado, y los incidentes de violencia y las denuncias aumentaban gradualmente. Esta situación llevó al pintor a ser arrestado y llevado a la prisión de la Torrinona, y sin embargo el de Roma no había sido el primer problema con la ley para el artista que te va una vía turbulenta. El biógrafo Bellori afirmó que alrededor de 1590 a 1592 Caravaggio ya se distinguió por luchar entre bandas, que sería lo que le llevó de Milán a Venecia y de aquí a Roma, y por tanto su llegada a la capital papal habría sido más bien consecuencia de una fuga pendenciera. En 1601 fue librado de la prisión, regresando a pintar primero La captura de Cristo, una obra de 1602 que se conserva en la Galería Nacional de Irlanda, y en 1602 también El amor vincit omnia, el amor lo puede todo, que está en la Gemäldegalerie Galerie de Berlín, que es una obra también increíble. En 1603 fue juzgado de nuevo, y esta vez por la supuestamente difamación de otro pintor, Giovanni Baglioni, que demandó a Caravaggio y a sus seguidores, Orazio Gentileschi y Honorio Longi, culpable de escribir rimas ofensivas en su contra. Y gracias a la intervención del embajador francés Merezzi, sentenciado en el juicio, fue liberado y trasladado a arresto non domiciliario, aunque por poco tiempo, ya había cumplido un mes de prisión en la Torre di Nona. Entre mayo y octubre de 1604, el pintor fue detenido varias veces por posesión de armas, insultos a los guardias del Papa, y además fue demandado por una posadera por tirarle un plato de alcachofas a la cara. Además consta el detalle de que eran alcachofas. En 1605 se vio obligado a huir a Génova, donde durante unas 3 semanas, después de herir gravemente a un notario, a Mariano Pasquali de Accumuli, debido a un lío con una mujer, Elena, que dicen que era amante de Caravaggio y era pretendida por el primero. Y la intervención de los protectores que tenía entre los cardenales logró encubrir el incidente, a pesar de que a su regreso a Roma el pintor fue demandado por Prudencia Bruni, su casera, porque le decía que no pagaba el alquiler. Y en noviembre del mismo año el pintor fue objeto de una herida que dijo haberse causado por caerse y haberse pinchado con la espada. Esto no se lo cree nadie,
porque esto es que seguro que tendría un duelo o alguna pelea por la noche romana. El evento más grave, sin embargo, tuvo lugar en el Campo Marzio, en la noche del 28 de mayo de 1606, el año después de la elección de Pablo V, tío de Scipione Borghese, gran admirador de Caravaggio, debido a una discusión causada por una falta en el juego de Belcourt, que es una especie de tenis que jugaban allí las gentes romanas, ahí era muy... Yo exactamente no he sabido cómo es, una especie como el pádel, no es el pádel exactamente, pero algo así parecido. Pero juegan como una especie como de raqueta de madera, como tipo lo de las palas de pelota vasca cuando se juega pala. Y el pintor fue herido y a su vez hirió mortalmente a su rival, a Ranunzio Tomasi de Terni, con quien ya había tenido múltiples discusiones. Una vez más hubo una mujer por medio, que era Felidi Melandroni, cuyas gracias fueron disputadas por ambos. A veces no se entiende, porque si decían que era homosexual, pues ¿qué le hacía falta? Pero él estaba metido en todo, ¿qué le hacía falta? Pretender a mujeres que estaban pretendidas por varios hombres, pero bueno, no sabemos exactamente qué hay de cierto. Lo que sabemos era que le enjuiciaban, y siempre que le enjuiciaban aparecían señoras, y siempre que mataba señores. Y probablemente detrás del asesinato de Ranunzio también había problemas económicos, tal vez alguna deuda del juego no pagada por el pintor, incluso cuestiones políticas, porque la familia Tomasoni, de hecho, eran notoriamente pro-españoles, mientras que Michelangelo Meresi era un protegido del embajador francés. El veredicto por el asesinato de Campo Marzio, del enclave, fue muy grave. Caravaggio fue condenado a decapitación, que podía ser llevado a cabo por cualquier persona que lo reconociera en la calle. Y en las pinturas, las cabezas cortadas comenzaron a aparecer obsesivamente, y su macabro autorretrato a menudo tomaba el lugar de los condenados. De los autorretratos de los que él era el verdadero rostro del pintor, tal vez uno de los más probables sigue siendo el de un fugitivo en una escena del martirio de San Mateo. Sin embargo, el retrato más conocido de Meresi sigue siendo el de Ottavio Leone, quien lo conoció personalmente, pero lo realizó, al menos creemos que unos 11 años después de la muerte. Leoni también retrató a Galileo Galilei, que era contemporáneo de Meresi. Cuando hablo de Meresi siempre hablo de Caravaggio, en 1624, y algunos han reconocido en este último un gran parecido con el Pilatos de Galileo el Pilatos de Caravaggio con Galileo Galilei en el famoso lienzo de Caravaggio en el Ecce Homo, una obra de 1605 que se encuentra en el Palazzo Rosso de Génova. Forma parte del conjunto que el pintor dedica a la Pasión de Cristo y que fue ganadora de un concurso convocado por el arzobispo de Florencia y es de estilo barroco. Y nuevamente se refleja una crudeza en lo que son los ojos cerrados de Cristo, flanqueado por un guardia y por un Poncio Pilato, que es el del que os he hablado. Y este último alza la mirada al pueblo sediento de sangre, suplicando que le dejen perdonar al reo. El resultado es por todos conocido. Y se encuentra, como os he dicho, en la galería del Palazzo Palazzo Bianco de Génova. Todo esto es lo que nos ha traído, después de haberse llevado unas tallas de las Venus del Salar, a nada más y nada menos que a la condena a muerte a Caravaggio en Roma. Ya veis qué vida más intensa. Y todavía nos queda vida, obra de Caravaggio. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido traer este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos
como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.